Yo creo que conviene también que antes de empezar, pues hagamos un poco de memoria el por qué esta noche estamos aquí, ¿no? Estamos aquí básicamente por culpa del coronavirus, ¿no? Porque, entre otras cosas, nosotros teníamos previsto dentro de la adoración nocturna la jornada de formación y espiritualidad que iniciábamos el año anterior y que aquella jornada, pues este año la segunda jornada van a ser de manera diferente. De tal manera que, visto la imposibilidad que íbamos a tener para que se desarrollara, pues lo que acordamos fue el que en diversos momentos del curso, ya no porque está terminado, sino a lo largo del año, pues pudiéramos tener, junto con alguna fecha concreta, pues alguna formación y que nos ayudara también en ese sentido. Yo iba a estar en mi parroquia dando esta conferencia, esta charla, ¿no? Y para que fuera también seguida por aquellos adoradores nocturnos que quisieran, desde cualquier rincón, a través de las cámaras que nuestro hermano Luis también nos proporciona. Y entonces pues me dijeron, oye, ¿y por qué no lo hacemos desde Churra, que vamos a celebrar el Triduo del Corpus y tal? Digo, la única cuestión es coger el coche, pues se coge y se va, ¿no? Pues eso, hemos cogido el coche y aquí está. De tal manera que lo que vamos a hacer, digamos, es hacer esas segundas jornadas, que no serán segundas jornadas como tal, aprovechando este triduo al Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo que celebráis en esta parroquia, y también, si no recuerdo mal, el 90 aniversario de la sección de aquí, ¿verdad?, de la adoración nocturna. De tal manera, pues que yo creía que pues también evidentemente es un motivo pues para acercarnos aquí y poder reflexionar un rato, poder acercarnos al misterio eucarístico. Y yo he querido hacerlo desde concretamente lo que yo iba a decir en esas jornadas, porque este año nos planteábamos la jornada en tanto que queríamos ver de diversos modos cómo la Eucaristía lo que hace es favorecer, gestar la comunión, y cómo a la Eucaristía tenemos que participar desde la comunión. Concretamente, la parte mía, que era la que yo iba a dar, va a seguir siendo intacta. La otra, Dios mediante, ya el Señor nos inspirará cuándo y cómo, ¿no? Bien, para eso yo quiero, digamos, partir de dos presupuestos. Uno, voy a partir de esta encíclica, que es muy breve y que, pues si no habéis leído, yo os invito a que leáis, porque es muy sencilla. Es la última encíclica de San Juan Pablo II, donde, por parafrasear, aunque no era así, ¿no?, pero digamos, si Jesús en el cenáculo, la noche aquella del Jueves Santo, nos regala en el Evangelio de San Juan, digamos, su testamento vital, su testamento de vida para aquellos que quieren ser sus discípulos, pues esta, que es la última encíclica de Juan Pablo II, pues podríamos decir también que nos ha querido regalar como su última gran obra el reflexionar sobre la Eucaristía. Y yo os invito a que la leáis. La Iglesia vive de la Eucaristía. La Iglesia, digamos, nace, crece, se reproduce siguiendo aquella vieja nomenclatura de las ciencias naturales que siempre veíamos en el colegio, de la Eucaristía. Y quiero partir de un presupuesto en el que, parafraseando al Concilio Vaticano II, Juan Pablo II nos dice en esta encíclica: la Eucaristía es la fuente y al mismo tiempo la cumbre de toda la evangelización, puesto que su objetivo es la comunión de los hombres con Cristo y en Él con el Padre y con el Espíritu Santo. Ese es el primer presupuesto del que parto. La Eucaristía es la fuente y la cumbre de toda la evangelización de la Iglesia, llamados por tanto a la comunión. El segundo presupuesto del que quiero partir es acercándonos precisamente al momento litúrgico en el que desemboca, digamos, esta fiesta del Corpus Christi que vamos a celebrar en esta semana, que estamos ya, digamos, celebrando y viviendo. ¿Cuál es el contexto litúrgico? Hace 10 días concluíamos la Pascua del Señor,
Celebrábamos en la Pascua como elemento fundamental la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, la victoria sobre la muerte. A lo largo de esas 7 semanas de Pascua se nos iban ofreciendo, digamos, diversos regalos que la Pascua nos hacía para la vida del cristiano y que la palabra de Dios de cada día iba iluminándonos, donde fundamentalmente comenzábamos a descubrir los sacramentos, haciendo especial incidencia en el bautismo, en la Eucaristía, y concluíamos prácticamente anunciándonos el gran regalo pascual, que era el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo que hace, digamos, que continuemos aquello mismo que el Maestro, que el Señor, ya nos había anunciado. Claro, si nosotros nos fijamos en esa realidad, pensemos en un instante en los apóstoles. Los apóstoles, si vamos leyendo los evangelios, no se habían enterado de nada. Pero es que es normal. O sea, uno cuando se enamora, pues lo que no se da cuenta no empieza a pensar ni en el compromiso, no importa poco, ni empieza a descubrir si hay defecto en el otro, ni qué me implica a mí. Cuando uno está enamorado, atontinado. Y lo que menos le importa es todo lo demás. Y el Señor hablaba, mientras que ellos estaban, digamos, emocionados. Y no se habían enterado. Hay expresiones que Jesús dice, nos cuenta el Evangelio de San Juan magníficamente, ¿no? Dice, tanto tiempo con vosotros y todavía no me conoces. Le dice a Felipe, si no recuerdo mal. Tomás, si no lo veo, no lo creo. Si no meto mis dedos en las llagas, no lo creo. San Pedro dice, yo daré mi vida por ti. Eso a ti no te pasará jamás. ¿Se habían enterado de algo? Pero eso que ya sabía Jesús, lo que va haciendo es anunciarle, vendrá el Paráclito, el Espíritu de la verdad, el Consolador, os llevará la verdad plena, dará el consuelo, dará fortaleza, no os preocupéis de qué vais a decir, cómo lo vais a decir, ¿no? Por tanto, Pentecostés es el gran don, el gran regalo de la Pascua, que nos hace salir hacia afuera a evangelizar. Y la semana pasada celebrábamos la solemnidad de la Santísima Trinidad, donde descubríamos 2 cosas. 1, que Dios es misterio de amor. Y 2, en tanto que es misterio de amor, es misterio de comunión. Porque es precisamente lo que hace que sean uno las 3 divinas personas diversas en medio de la unidad. Y ahora, después de eso, la siguiente solemnidad que nosotros celebramos es el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Luego, si nosotros prescindimos de esto, de ese contexto, digamos, litúrgico del que venimos, de hecho ya sabemos que esta fiesta del Corpus Christi, como la de la Santísima Trinidad, Pentecostés y demás, va cambiando. Y va cambiando en función del origen, la Pascua. Luego tenemos que enmarcar la solemnidad del Corpus Christi también en sus raíces, que son la Pascua, que son el don del Espíritu Santo y que es ese misterio trinitario que nosotros celebrábamos la semana pasada. Si nosotros tomamos como presupuesto ese contexto litúrgico y al mismo tiempo ese presupuesto que os decía de que la Eucaristía es la fuente, pero es la cumbre de toda la evangelización, entrando a vivir la comunión con el Padre en el Hijo y por medio del Espíritu, pues evidentemente queda claro pues la raíz de esta encíclica, pero creo que queda claro también de qué queremos hablar esta noche. Queremos hablar sobre todo de la Eucaristía como fuente de comunión. Y si queremos hablar de la Eucaristía como fuente de comunión, evidentemente tendremos que mirar
primeramente, qué es la Eucaristía que nosotros estamos celebrando, viviendo y demás. Hay una realidad que muchas veces creo que nos pasa desapercibida mucho a los cristianos, y es que cada vez que nosotros nos acercamos a celebrar la Eucaristía, o cada vez que nosotros participamos en el culto a la Eucaristía fuera de la misa, es decir, la adoración del Santísimo o la visita al Sagrario, es el momento que en la tierra nosotros tenemos más cerca del cielo. Es como si se parara el tiempo, como si ya no hubiera un mañana. Estoy en el cielo. Y el cielo ya sabemos lo que nos espera, contemplar a Dios cara a cara. Y si lo que nos espera en el cielo es contemplar cara a cara a Dios, y la Eucaristía es lo más cerca del cielo que nosotros podemos estar en la tierra, podemos descubrir con verdadera claridad a quién es al que contemplamos en el misterio eucarístico, al mismo Dios. Esto es algo que con otras confesiones cristianas hay sus reticencias. De hecho, donde no hay problema es en aceptar la Eucaristía como signo que nos habla de la presencia de Cristo, como puede hablarnos el bautismo o cualquiera de otros sacramentos. Y eso no nos genera problema con ninguna confesión cristiana siempre y cuando lo contemplemos como signo. Sin embargo, si nosotros decimos que quien está realmente presente, como dice el Concilio de Trento, en alma, cuerpo y divinidad, es el mismo Señor que anduvo por lo que hoy nosotros denominamos como Tierra Santa, el mismo que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, es el mismo que se acerca a ponerse delante de ti en la Eucaristía, ahí ya encontramos dificultad. De hecho, os voy a decir una cosa, no son pocos los católicos que no creen eso. Y cuidado, porque si no crees que realmente Cristo está presente en la Eucaristía, ¿en dónde se fundamenta tu fe? San Juan Pablo II viene a decirnos aquí que la Iglesia nace de la Eucaristía, fuente. La Iglesia es alentada y animada por la Eucaristía. Y es a la Eucaristía a la que la Iglesia atiende sin cesar. Por eso, me vais a permitir que sospeche, de hecho he sospechado siempre, de los conceptos nuevos que utilizamos nosotros, porque no está mal el que revaloricemos, nos reinventemos e incluso recojamos un nuevo ardor apostólico a la hora de llevar el anuncio del Evangelio. Pero a mí hay términos, como el que utiliza nuestro presidente del gobierno para terminar ahora esto del coronavirus, de volver a la nueva normalidad, que no me convence. De la misma manera que tampoco me convence los términos que utilizamos los cristianos cuando nos referimos a que hay que evangelizar. Hablamos de nueva evangelización. Cuidado, porque con el nueva se nos puede perder lo de la evangelización. De tal manera que andemos buscando técnicas constantemente, pensando que son eficaces las técnicas, y se nos olvide que a lo que realmente estamos llamados es a evangelizar. Y para descubrir si hemos evangelizado, no consiste la cosa en mirar qué éxito hemos tenido en la acción que hemos realizado, porque quizá en la acción realizada hayamos podido tener un éxito tremendo. Donde realmente nosotros tenemos que descubrir o podemos descubrir si realmente esas acciones nos han llevado a evangelizar, es en la capacidad que aquellos que tomaron parte en esas acciones después fueron capaces de ir a vivir de la Eucaristía en la acción sacramental, a ponerse delante del sagrario como visita particular o a adorar el Santísimo Sacramento cuando se expone en público para todos los fieles. Cuando eso no se da,
no hay evangelización. O no hay evangelización, o Juan Pablo II es mentiroso, porque dice que es la cumbre de toda evangelización. Y si es la cumbre de toda evangelización, significa, ¿habremos realmente evangelizado cuando los fieles sean capaces de descubrir que Cristo está realmente presente en alma, cuerpo y divinidad, que es el cielo a lo que te estás acercando? Mientras que eso no suceda, estamos garbillando agua. Y podemos garbillar mucha agua con aquello de la nueva evangelización. Porque la nueva evangelización no consiste más que en lo de siempre: anunciar que Cristo ha muerto y ha resucitado para nuestra salvación, que nos ha abierto para siempre las puertas del cielo, que nos muestra un camino y que nos alienta precisamente a través de los sacramentos para que podamos participar del cielo, aquello que por nuestra naturaleza había sido impedido por nuestro pecado. Él lo ha restaurado para que podamos participar de él. ¿Dónde está la novedad? En ningún sitio. Es lo que siempre hizo la Iglesia desde que el día de Pentecostés aquellos se dieron cuenta que no dependía de sus capacidades, sino de la acción del Espíritu Santo que había sido derramado abundantemente sobre ellos. Por eso, esa es la Eucaristía donde nosotros nos medimos realmente cómo somos como comunidad creyente, como parroquia, como movimiento, como diócesis. Es allí donde realmente nos lo jugamos, donde nosotros descubrimos si realmente estamos evangelizando o estamos entreteniendo. Porque la línea, en no pocos casos, es muy fina. Podemos confundir entretener con evangelizar. Hacemos grandes cosas que nos entretienen. Y es ahí donde tenemos el problema de acercarnos a los jóvenes. Porque el entretenimiento que nosotros les ofrecemos no les entretiene. Nos entretiene a nosotros, pero a ellos no. Sin embargo, hacemos cosas que aparentemente les entretengan y es como si contáramos una fábula y jamás sacáramos la moraleja. Podemos entretener sin contar la moraleja, que es llevarles a Cristo, con lo cual no vale el entretenimiento para muchos. En cuestión de evangelización me refiero, está claro. O podemos realmente sacar la moraleja del entretenimiento, porque de suyo tampoco está reñido. Pero si no hay moraleja, no vale para nada esos entretenimientos. Y es necesario que nosotros podamos descubrir realmente de dónde venimos. Venimos porque hay alguien que ha dado su vida por nosotros. Y que ha dado su vida por nosotros lanzándonos una invitación verdaderamente arriesgada. Que nosotros demos también nuestra vida como Él la ha dado. Ahora, no sé si habéis pillado con esto que he dicho el matiz ese que decía antes del enamoramiento. Porque cuando yo estoy enamorado, no soy consciente del compromiso. Sin embargo, cuando el enamoramiento va cayendo para que se convierta en verdadero amor, me di cuenta que eso supone de verdad un compromiso personal en mi vida. Y cuando yo estoy enamorado porque resulta que he escuchado y me ha llamado la atención y fíjate qué bien, oye, eso yo también lo quiero para mí. Yo os confieso que en todo este tiempo del confinamiento que hemos vivido, los viernes por la noche decía, qué bien, puedo ver las películas estas de los santos de 13 Televisión, que son fantásticas. Y termina uno, aunque sea a la 1 de la mañana, porque terminan todas a la 1, y uno termina diciendo, a mí me gustaría ser así. Pero, claro, como es la 1 cuando termina, te vas a acostarte y a la mañana siguiente ya no te acuerdas de que querías ser como ese. Es la otra parte, la del compromiso. Pero nos vamos diciendo, fíjate qué bien,
San Felipe Neri, San Juan Pablo II, San Antonio de Padua, que fue la del otro día, la de este viernes no sé de quién será, pero no quiere ser así. ¿De quién? Ah, San Juan Bosco. Fíjate, yo quiero ser así, me enamoro, pero no descubro el compromiso. Sin embargo, cuando uno empieza a descubrir que si yo vengo de que hay alguien que ha dado su vida por mí, y esto me enamora, ¿quién ha dado la vida por ti? Cristo, el Señor. Te enamora. Hay alguien que te quiere tanto, que no te ha pedido nada, sino que lo que ha hecho ha sido darse a Él. Y se ha dado Él sin pedirte nada. Antes de que tú pudieras darte cuenta de lo que estaba haciendo, Él ya se había donado plenamente. Y cuando baja esa efervescencia, ¿y para qué se ha donado? ¿Para qué ha muerto? Porque ha muerto para que yo no muera para siempre. Y su vivir es un vivir para siempre. Para que yo participe del cielo, donde yo estoy, quiero que estéis también vosotros. Y ahora, ¿me puedo guardar yo esto solo para mí? Si me ha dicho en esa noche también de la última cena, esto que yo hago ahora con vosotros no lo entendéis, pero pronto comprenderéis. Ese pronto comprenderéis nos lo ha hecho descubrir perfectamente la efusión del Espíritu Santo. Luego, no era una realidad que se te daba para ti, sino que se te daba para ti en función de los demás. San Ignacio de Antioquía lo cuenta muy bien cuando, siendo llevado camino del suplicio, nos muestra aquello de ardo en deseos de ser molido, triturado, como trigo, ¿no? Convertirse, en definitiva, lo que nos quería decir, que quería convertirse en Eucaristía para otro. Y esa es nuestra vida. Convertirnos en Eucaristía para otro. Y convertirte en Eucaristía para otro supone realmente dejarte hacer lo que Cristo se dejó hacer, comer por otro. Cuidado. A ti no te tose nadie. No te tose nadie. ¿Te va a dejar comer por otro? Y ahora menos, cualquiera te tose. Si no te tose nadie, ¿te va a dejar comer por otro? Claro, si la Eucaristía es fuente de la vida cristiana, es fuente de la evangelización, solamente nosotros podemos evangelizar en la medida en que seamos hombres y mujeres eucarísticos. En la medida en que estemos unidos perfectamente a Cristo. Que busquemos que no haya acción que nosotros podamos hacer sin que nazca de ese tiempo de contemplación, de silencio, de escuchar lo que el Señor te tiene que decir. Comunión con Cristo. Esto es también otro de los nombres que recibe la Eucaristía, ¿no? De hecho, si nosotros le preguntamos a los niños qué es lo que van a hacer, la comunión. Y toma su nombre, evidentemente, de uno de los ritos concretos de los que forma parte de la Eucaristía. Porque cuando nosotros comulgamos, lo que hacemos es unirnos de tal modo a Cristo, que Cristo habita en mí y yo en Él. Y si no recuerdo mal, creo que San Bernardo nos dice unas palabras que son muy interesantes, porque dice que en ese momento de la comunión se produce un admirable intercambio, donde Él nos entrega toda su divinidad y a cambio Él coge toda nuestra miseria. Con razón podía decir Juan Pablo II, cuando comienza su pontificado allá por el año 1978, no tengáis miedo de abrir las puertas de vuestra vida a Cristo. Y Benedicto XVI lo completaba también en el inicio de su pontificado, creo que muy bien, porque completaba aquello que comenzaba diciendo Juan Pablo II. Decía Benedicto XVI, porque Él no viene a quitaros nada, viene a daroslo todo.
si nos da su divinidad en la comunión. Nos une a Él, nos hace uno con Él, si es que no lo ha dicho, que el que come su carne y bebe su sangre habita en mí y yo en él. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan, discurso del pan de vida. Nos lo dice. Él habita en nosotros. De tal manera que evidentemente es el momento cumbre, el de la comunión, cuando nosotros podemos tocar a Cristo. Había escuchado seguro la canción esa que se canta en muchas comuniones de tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Tan cerca de mí. Jamás lo vas a tener tan cerca como en ese momento en que lo recibes en la comunión, en que te unes a Él. Si es ahí donde estás tocando, palpando, dejándote inundar por Cristo, por el Señor, por Dios que entra en ti, convirtiéndote entonces en aquello que siempre nos enseñaron, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Porque no es que sea Cristo la segunda persona la que ha entrado en ti, es que es todo Dios el que ha entrado en ti, porque no actúa el Hijo sin el Padre y el Espíritu Santo, ni ninguno de los viceversas posibles que podamos sacar. Porque cuando actúa Dios, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. O sea, esto que voy a decir ahora es un poco exagerado, O sea, es exagerado, pero para que nos entendamos bien. O sea, que cualquiera que nos viera cuando hayamos recibido la comunión, es como ese momento de la transfiguración. Hemos quedado cambiados. Y hasta, mira lo que voy a decir, es para que nos hicieran la genuflexión. Exagerado, Porque, cuidado, porque podemos caer con el riesgo también de la idolatría. Entonces ya San Pablo en eso nos advierte también. El bautismo que recibisteis, ¿quién fue? ¿De Apolo? ¿De Pablo? ¿De Cefas? ¿De quién fue el bautismo que recibisteis? ¿No? Pues he dicho que es exagerado. Pero creo que me había entendido lo que he querido decir, ¿no? Bien, pues eso es lo que sucede en ese momento. Y ahora, cuidado, porque podemos caer en un riesgo también. Hacer de ese momento un acto intimista, que no es lo mismo que de intimidad. De intimidad sí, porque estás tú solo con el Señor. Es el momento privilegiado. Yo recuerdo cuando era niño y hice la primera comunión, que el sacerdote, los catequistas nos decían eso. Cuando tengas al Señor, es el momento para que tú solo, en silencio, le des gracias, le cuentes, le digas, porque está en ti. Ese momento de intimidad más grande que el hombre puede tener con Dios. Pero no es un acto intimista, solo para ti, solo contigo. Y el que está a tu lado, le ha pasado lo mismo. Luego no es solo para ti, no es solo tuyo. No reduzcas eso a una falsa piedad que nos lleve a convertirnos en una relación intimista con el Señor, porque a la larga termina pasando como muchos de estos que se llaman cristianos no practicantes, que dicen que yo me relaciono solo con Dios. Y cuando uno vive su relación con Dios de una manera intimista, no en intimidad, termina abandonando la práctica sacramental, la vida de la Iglesia, la moral cristiana, y se contenta diciendo, yo creo en Dios como el que más, pero no vale para nada, porque no se pone en peligro, ni siquiera está enamorado. Esto ya se convierte en una relación entonces como aquello de ni contigo ni sin ti. Si me falta Dios, pero ¿para qué quiero a Dios? Entonces, cuidado con esos actos intimistas que nos pueden llevar a confundir la realidad. Pero voy a avanzar un poquito más. He dicho que al que está a tu lado le pasa lo mismo. Tiene esa misma intimidad que tienes tú. Luego, cuidado,
porque esa comunión mía con el Señor me lanza otra invitación al tiempo que un presupuesto, y es la comunión con los hermanos. De hecho, el Papa aquí vuelve a recordar que no todos pueden participar de la comunión. Lo dice muy bien. Dice, queda la jurisdicción de la conciencia de cada uno discernir la situación de gravedad del pecado. Si es consciente de que se encuentra en pecado grave, antes de participar de la Eucaristía, debe confesar. Pero queda la jurisdicción de que eres tú en tu conciencia quien tienes que evaluarlo. Luego dice, hay otras situaciones que son notorias y públicas. Y sigue diciendo, y hay otros que no profesan lo que nosotros creemos en la Eucaristía, que tampoco pueden recibirla. ¿No pueden recibirla? Dice, para proteger precisamente la sacralidad del sacramento. Para proteger la sacralidad del sacramento, porque si tú no aceptas la fe de la Iglesia, si tú no estás en comunión con el magisterio del Papa, si no estás en comunión con el obispo, si no estás en comunión con su representante en la parroquia, aquí, el que ha mandado, porque lo ha mandado el obispo, no levantó la mano, aquí don Antonio no levantó la mano un día para decirle al obispo, pachurra, ni yo para los dolores de Cartagena, sino que tú para allá, tú para acá, vamos en nombre del obispo. Si no estás en comunión con los que tienes alrededor, ¿no parece que es un poco escandaloso como cuando decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? En el Evangelio de San Mateo nos lo aclara muy bien. Cuando enseña esa oración, dice, pues si vosotros no perdonáis a los que os ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. ¿Qué comunión es la que tú buscas con Dios cuando no procuras la comunión con los hermanos? Porque ¿no parece entonces que es el principio de un acto egoísta, intimista, que a la larga nos llevará a abandonar al Señor? Hay gente que se convierte en buscadores de cura. Yo ahora mismo está siendo esto retransmitido por el canal este de YouTube que mi hermano Luis tiene, y él sabe que yo soy muy enemigo de esto. No de esto que estamos haciendo ahora mismo, sino de la retransmisión de la Eucaristía por el YouTube, por el Facebook, por el Instagram o por donde se quiera. No teníamos suficiente con las misas que nos ofrecían Televisión Española, 7 Región de Murcia, Popular Televisión. ¿Qué parroquia hay que tenga la cantidad de misas en diversos horarios como hemos tenido en el confinamiento? Sin embargo, nos hemos puesto todos a celebrar nuestra misa, donde curiosamente quien más nos seguía no era la feligresía a la que se nos encomendaba, sino los amigos que tenemos, que nos siguen por las redes sociales. Cuidado, porque podemos caer en el error de seguir al cura, de ir a buscar al cura, y se nos olvida de que quien verdaderamente buscamos es al Señor. Porque el Señor es el mismo, esté el cura que esté. Y el cura que está en cada momento es el que el obispo ha puesto allí delante. Te guste o no te guste. No tienes por qué tomarte un café con él. Si eso no es dogma de fe, ni una cerveza. Si no es dogma de fe. Pero la Eucaristía, que ese cura que no te gusta, te trae también al Señor, o así lo trae. Pero algunas veces comulgamos más con ruedas de molino que con el Señor. ¿Y cuándo estamos? Y estamos pendientes de todos los defectos porque no han contado conmigo.
Si el mantés cuelga más de una esquina que de otra, porque lo ha puesto la tía María en vez del tío Juan y llamarme a mí, ya ves tú, con lo bien que yo lo coloco. Si las velas ya podía haber alguien, es que claro, yo es que antes hacía, es que ahora como no cuentan conmigo, claro, no cuenta todavía, que no cuentan contigo, porque es que las cosas tienen que ser exclusivamente como tú quieres, y al mismo tiempo le pide al otro que tenga que ser de otra manera distinta de la que es. Porque es que parece que al final, claro, como cura en cada parroquia no hay más que uno, es muy fácil meterse con él. Muy fácil. Se juntan 3 corrillos y la han liado. Pero luego voy a comulgar con una piedad. ¿Cómo tiene la que busca? Dice San Pablo en la carta a los Corintios, porque aquellos eran de cuidado, montaban sus banquetes y tú vas a comer de las gambas que he traído yo. Aquellos no llevaban gambas, vamos, no lo sé, no estaba yo allí en sus mesas, ¿no? Pero tú vas a comer de las gambas, pero si tú no has traído nada, has sido un muerto de hambre y tal. Y así, pues, pero eso todavía lo vemos hoy. Mañana hacemos nosotros aquí un pequeño ágape de algo y entonces cada uno vamos a traer lo nuestro. Y la primera discusión aparece porque yo quería traer la tortilla de patatas que me sale como nadie. Pero no, es que ha dicho la Juana que la va a traer ella. Y empezamos la primera discusión por la tortilla de patatas, porque yo la hago más rica que la tuya. Y luego cuando estás allí, te has dado cuenta que vas ofreciendo lo tuyo. Coge de esta, que esa es la buena. Como los corintios. Y San Pablo, después de echarle una buena reprimenda, dice, ¿qué queréis, que os alaben eso? Dice, en eso no os puedo alabar, Y después de seguir allí explicándole el asunto, le dice, así pues, examine cada cual cómo come del alimento del Señor. Cuidado, porque tenemos que examinarnos cada cual cómo comulgamos. Porque comulgamos con el Señor y con los hermanos. Cuidado. Porque aquí todos tenemos derecho a la comunión. Vivimos en la sociedad de los derechos y de los deberes. Si hemos dicho que recibir la comunión supone dejarte comer y está a ver si fastidia un poco al que está al lado, a ver si se equivoca, ¿qué comunión buscamos? Participar de la Eucaristía supone necesariamente vivir la comunión con los hermanos. Y vivir la comunión con los hermanos, cuidado, no como nos ofrece muchas veces nuestro mundo, porque ya sabéis, escuchamos a la gente hablar y tal, es que hay que ceder, porque claro, esto es siempre así, uno cede, otro no sé qué. Al final, cuando se convierte en esa dinámica, lo que hacemos es apuntar en una libreta las veces que yo he cedido y las pocas que has cedido tú, para luego enseñártelo. Si es que la comunión, la Iglesia, la gesta del Espíritu Santo, y no hay que sacar libreta. Si tú descubres que te cuesta trabajo vivir la comunión con los hermanos, con el sacerdote, con el obispo, con el papa, con las enseñanzas de la Iglesia, no es cuestión de que ceda uno o ceda otro. Si es que el Evangelio no se cambia, porque si se cambia, entonces cogemos lo que antes decía la nueva y se nos olvida la evangelización. Lo que estoy llamado es precisamente a pedirle al Espíritu Santo que me ayude a vivir la comunión, porque no puedo, porque no me sale, porque no soporto a porque tal, y en ponerse a ejercitar lo que siempre nos enseñaron las obras de misericordia, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, que tú no puedes, yo no puedo, pero si el Espíritu Santo actúa, podemos. Pero si no actúa, pensamos que la Iglesia la construimos nosotros con nuestro ladrillo, con nuestra sabiduría y con lo que nosotros somos. Claro, cuando vivimos la Eucaristía así, sin buscar la comunión con los demás, la Eucaristía se convierte en un acto de piedad, como puede ser el Vía Crucis en Cuaresma, que me puede ayudar, pero no descubro que es el cielo el que tengo en mis manos, que es el Señor el que ha salido a mirarme a mí,
a quedarse conmigo y a decirme, ánimo, que quiero quedarme en tu vida. ¿Me abres la puerta? En el libro del Apocalipsis lo escuchamos. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré y haré morada en él. Claro, ahora creo que estamos en condiciones verdaderamente de poder descubrir cómo lo que decía Juan Pablo II, de que es la cumbre, realmente cuando yo puedo vivir la comunión con mis hermanos, cuando yo hace 3 días, 3 años, 4, 20, lo que fuera, le hubiera dado una patada y ahora no se la doy, porque he descubierto que el mismo que me ha llamado a mí, te ha llamado a ti y a ti. Y no me ha pedido a mí consejo para si tenía que llamarle. Y además nos dice, conozco a quienes elegí. Y quizá yo no me conozco, o tú no te conoces, pero él sí te conoce, él sí nos conoce. Y que con todos estos que son tan diversos, tan dispares, quiero formar la iglesia. Y es donde descubrimos lo que celebrábamos el domingo pasado, el misterio trinitario. Porque la unidad en la iglesia no está exento de la diversidad, sino que supone la diversidad. Porque hay cantidad de carismas, pero un mismo espíritu que obra todo en todos. Pero tú no tienes por qué tenerlo todo. No tienes por qué tener tú todos los carismas, sino que se te ha concedido un carisma para el servicio común, para la construcción común con el otro. Por eso, por ejemplo, cuando celebrábamos el domingo pasado esa jornada Pro Orantibus, donde contemplamos a los monasterios de vida contemplativa, muchos no entienden qué hacen los monjes y las monjas de clausura, ¿para qué sirve? Pues como yo, mi corazón, sinceramente, no me di cuenta que estaba latiendo. Y cuando estoy respirando, tampoco me di cuenta de lo que hacen mis pulmones. Pero cuidado como deje el pulmón de bombear o el corazón de latir, vaya si me entero. Y todos los organismos no son pulmones ni corazón, sino que cada uno hace una función y en la medida en que cada uno funcione correctamente, contribuye al bien común. De la misma manera, Dios, que nos ha llamado a la comunión, nos ha llamado también a que cada uno de nosotros vivamos conforme a la diversidad de carismas que hemos recibido. Y en esto me vais a permitir, ya que yo soy el conciliario de la adoración nocturna, me vais a permitir que haga incluso una incidencia en la adoración. Porque fundamentalmente a raíz de esta encíclica es donde empieza de nuevo a fomentarse el culto eucarístico fuera de la misa, casi en todas las parroquias. Pocas quedarán ahora mismo que no tengan algún instante de adoración eucarística, los llamados jueves eucarísticos, o los martes o los lunes, porque no tiene por qué ser jueves, pues el lunes, pues el miércoles, pues el viernes, pues es cuando sea el caso de adorar al Señor, ¿no? Sin embargo, la adoración nocturna, esto es un carisma que Dios ha suscitado a su iglesia. Y si es un carisma que Dios ha suscitado a su iglesia, lo ha suscitado de una manera concreta. ¿Cuál es el riesgo? Que en pos de la unidad resulta que perdamos la diversidad. Al final, cuando uno no entiende la realidad trinitaria, pasa como en el mundo nuestro de hoy. Ya sabéis que no hay diferencia entre hombre y mujer, eso no se lo cree nadie. Quieren cortarnos a todos por el mismo rasero. Es como si un día fuéramos al colegio, le pusiéramos el uniforme a los niños, pero como haya un niño que sea más alto que otro, pues le cortamos los pies para que sea igual a los demás. No, es que la cosa no consiste en eliminar las diferencias, sino en integrar las diferencias, la diversidad. Por tanto, la unidad en el seno de la Iglesia nunca excluye la diversidad. Cuando queremos excluir la diversidad, lo que hacemos es poner en jaque a la totalidad de la Iglesia. Fíjate cuando te duelen las muelas del juicio. Ya es tú, una muela, pues la tienes, si no la tienes, no la tienes. Ahora, el día que se pasa cuando está ahí dando polloncico,
cuidado, San Marco el día, ¿eh? ¿Por qué? Porque altera la totalidad del organismo. Bien, pues nosotros como adoración nocturna hemos recibido un carisma concreto, que es hacer oración al concluir la jornada, y al concluir la jornada de una manera concreta, con la liturgia pública de la Iglesia. Y además, como signo de reparación. Y sí que es verdad que es importante la adoración eucarística, la haga quien la haga y como la haga. Lo que no podemos es perder la diversidad del carisma que hemos recibido, 90 años en esta parroquia, muchos más en el resto de España, perder la diversidad por querer aunar la unidad entendida como uniformidad. De tal manera que podemos encontrarnos en lugares donde para fomentar los jueves eucarísticos lo que hacemos es perder la vigilia de la adoración nocturna, pero creyendo incluso que estamos teniendo la vigilia de la adoración nocturna. Esto es como si yo te doy un billete falso, y digo, me da 500 euros. Ya, pero escúchame, falso. Estamos adorando al Señor. Es más, el adorador nocturno está llamado a fomentar la adoración no exclusivamente bajo el carisma de la adoración nocturna, sino a fomentar la adoración de cualquiera de las formas y la diversidad de los carismas que tenga la Iglesia. Y está llamado a potenciar eso. Pero cuidado, que al potenciar eso podemos perder el carisma propio y podemos quedar como el colacao cuando lo echas en la leche y lo remueves. Sepárenme usted después el colacao de la leche. ¿Qué era colacao y qué era leche? Pues a fuerza de perder el carisma propio de la adoración nocturna, podemos quedarnos confundidos en los jueves eucarísticos, en las Marías de los Sagrarios o en cualquier otro aspecto que tenga la adoración eucarística. No está en detrimento que nosotros vayamos a los jueves eucarísticos, a la adoración de cualquiera, no está en detrimento, al contrario, es conveniente estar y apoyarnos en la medida de las posibilidades, pero eso no puede ir en detrimento del carisma que hemos recibido a través de Luis de Trelles y que estamos llamados a continuar. Y solamente cuando somos conscientes de que tenemos una herencia que mantener y anunciar, es cuando tiene sentido lo que hacemos. Si no, nos morimos solos. No hacen falta enemigos. No hay peor enemigo que uno dentro de la Iglesia que se dedique a estar desprodigando de todos los carismas que tiene la Iglesia. Porque no entendió la Iglesia. Solamente quiere recortar a la Iglesia a su antojo. Y hay otros que no son del carisma que el Señor me ha dado, a los que también tengo que servir. Bueno, pues yo con esto más o menos creo que he hablado de la Eucaristía como fuente de comunión y como cumbre a la que tiende, digamos, toda la vida cristiana. Pues yo ahora os dejo un momento para si vosotros queréis preguntar algo o alguna reflexión, pues que la podáis hacer en voz alta o preguntar, y si yo lo sé, pues lo contesto, si no lo sé, pues no lo contesto, ¿no? Pero pues hasta aquí es donde yo he llegado, partiendo de esas premisas que os decía, el contexto litúrgico y lo que nos decía Juan Pablo II en esta Iglesia de Eucaristía. Está diciendo que sí se nos ha enseñado de que para comulgar hay que comulgar en gracia, pero no tanto aquello de estar en comunión con los demás o profesar la fe que profesa la Iglesia, los dogmas de la Iglesia, para entrar en comunión, ¿no? Mira, en esto, ahora que hemos vivido también el tiempo este de pandemia, donde hemos puesto en ejercicio algo que normalmente no poníamos en ejercicio, lo de la comunión espiritual, ¿no? La comunión espiritual es precisamente esa ayuda que yo necesito para poder un día comer. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que pues, tienes problemas en la dentadura
y te han tenido que hacer un aparatito, un tal, y mientras que no te llega el aparatito estás como muchas veces, es que no puedo comer, es que me hago daño. ¿Qué se come en ese momento? Que se comen cosas trituradas, algo blando, para que puedas alimentarte sin tener que masticar. Pero tu deseo es que llegue el día en que tengas el aparatito puesto, que puedas masticar. Qué ganas tenía yo ya de comerme este asado. Porque cuando te ponían el asado, estabas con tus 4 muelas torcidas y esto que se te ha caído, es que no veías ahí. No tengo hambre. Y ya puedes decir que no podías comer, ¿no? Pues, digamos, cuando yo soy consciente de eso, estoy llamado también a vivir esa realidad de la comunidad espiritual. Carlos de Foucault, que van a canonizar ya pronto, salía de otro día la noticia. Carlos de Foucault, cuando se convierte al cristianismo, después de aquella confesión que tuvo y de aquel tiempo de dirección espiritual que le llevó el sacerdote con el que se encontró, donde él venía, digamos, como a rebatir un poco para aclarar sus dudas, y el sacerdote le dice, confiésate. No, pero es que yo no venía aquí para confesarme, yo lo que he venido es para hablar entre nosotros de estas cosas, ¿sabes? Que nos gusta y tal. Y después de aquella confesión, dice, salí transformado, pero no creí todo en un día. Dice, yo que tanto me había revelado, no lo acepté todo en un día. Empezaba un proceso. En ese proceso, como cuando nosotros nacemos y demás y vamos creciendo, tenemos también un proceso alimenticio, que si la leche materna, que si los purés, los potitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues a la hora también de acercarnos nosotros a recibir la comunión, sería conveniente que tuviéramos esa pedagogía también, es decir, ¿qué puedo yo comer y qué no puedo yo comer? Ya no solamente en la medida en que yo estoy en gracia, digamos, porque soy consciente de no haber hecho un pecado mortal, pero imagínate, me ha pasado en alguna ocasión, es que acabo de tener una con no sé quién, y así no puedo comulgar. Fíjate, ya, creo que tiene la conciencia fina esa persona, ¿no? Porque a lo mejor ni siquiera es el culpable de esa situación, que a lo mejor es el otro que ha venido a meterse contigo, a meterse donde no le importa. Pero tú, pues te deja mal. ¿Cómo voy a comulgar yo ahora si de mí sale hacia el otro? ¿No? Acércate a la gracia sacramental de la confesión, a la comunión espiritual en ese momento, pidiéndole la gracia de poder reconciliarse, de poder, ¿no? Y es una forma también pedagógica, ¿no? Evidentemente nosotros los seres humanos somos muy torpes, ¿no? De hecho, si nosotros nos fijamos en los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, lo que nos está hablando es de la torpeza. Porque cuando te dice la Santa Madre Iglesia comulgar al menos una vez al año por Pascua de Resurrección, es porque hemos caído en esa piedad de la Eucaristía, donde lo que contemplábamos es tanto nuestra indignidad que no nos creíamos nunca con dignidad de acercarnos a comulgar. Y dice la Iglesia, al menos por Pascua de Resurrección, ¿no? Y que no somos dignos, si es que lo decimos públicamente, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuando crece tanto la indignidad, es que no me creo la segunda parte de la fórmula, que una palabra tuya bastará para sanarme. Pero, claro, ahí es donde cada uno, como decía San Pablo, examínese para ver si es el momento de masticar, es decir, de comulgar, o tengo que hacer la comunión espiritual porque hoy no puedo recibirte. Y no puedo recibirte no porque no haya misa, no puedo recibirte porque yo hoy lo que he escuchado que ha dicho el Papa, lo que he escuchado que ha dicho el obispo, es que lo que me ha pasado con el cura hace un rato, con este que es catequista como yo, y a lo mejor ese día necesito esa comunión espiritual porque no soy capaz de masticar y no me va a ayudar a hacer una buena digestión. Y con esa comunión espiritual le pido al Señor la gracia de poder recibirte. Ahora no puedo, pero quiero recibirte. Y hacer unos ejercicios de discernimiento que ayuda a educar la conciencia. Cuando no hace ese ejercicio de discernimiento, la conciencia al final termina quedándose laxa.
Y si el discernimiento que nos propone el Papa es que cada uno en conciencia es el que tiene que descubrir, pero si me acerco siempre sin ese discernimiento, la conciencia no me puede decir, digo, la conciencia, que tú no eras la que me tenías que avisar, y la conciencia te puede decir a ti, pero tú me hiciste caso alguna vez, si no te encargaste más que de silenciarme, ponerme un silenciador para que cuando pegara el tiro no se enterara nadie. ¿No? Y yo creo que eso es también una forma pedagógica. Cuidado que no estoy diciendo ahora, a ver si alguno dice, pues entonces ya no hay que comulgar. No, yo no estoy diciendo eso, sino que sí que tenemos nosotros que hacer un ejercicio antes de acercarnos de cómo estoy yo hoy. Porque a lo mejor hoy estoy, o no estoy. Y a lo mejor ese no estoy, no es que necesite realmente acercarme al sacramento de la penitencia en ese momento, pero sí que necesito descubrir que no estoy con integridad para recibir la comunión con el Señor, y tengo que hacer esa comunión espiritual pidiendo el momento de poder recibirla después. De acuerdo en lo que dice el mismo Juan Pablo II, hablaba también de aquellas estructuras de pecado que son al final las que terminan adormeciendo más la conciencia, porque ya sabéis toda la justificación que tenemos. Es que todo el mundo hace, claro, si todo el mundo hace, estructura. Si yo me dejo llevar por la estructura, me siento justificado, al mismo tiempo que ya no hago el ejercicio de discernir si eso es lo bueno, lo que agrada, lo conveniente, ¿no? Y claro, esa estructura del pecado que yo creo que Juan Pablo II ahí, me parece que eran Veritatis Splendor, creo que ahí lo decía y creo que apuntaba muy bien porque se estaba haciendo una transformación, cuando estamos hablando de los años 90, 80, 90 aproximadamente, cuando utiliza esa nomenclatura, ¿no? Y es verdad que hasta esos momentos no podíamos descubrir una estructura de pecado. La misma sociedad te arropaba, te protegía. Muchacho, ¿cómo vas a hacer esto? Era como, ¿no? Y ahora, si os habéis dado cuenta, es precisamente justo lo contrario. Te aplauden, ¡ole! ¡Ole! ¿No? Y claro, esa realidad es la que nos lleva a nosotros a no discernir. Yo pongo siempre el ejemplo con el tema de la libertad. Todos queremos ser libres. Pero el problema llega cuando realmente soy libre, que no sé qué es lo que hacer con mi libertad. Pues en esto pasa lo mismo con la conciencia. Efectivamente falta un serio discernimiento, creo yo también, de esas disposiciones con las que yo me acerco. Y ese discernimiento se me imposibilita, yo creo que todavía más, por esas estructuras de pecado que nos favorecen. Si os fijáis, veis a niños de 15, 16 años que se van de botellón esta noche, ¿y qué diferencia hay entre los de 70 que se van al club de la tercera edad? Unos van a echar el menor, pero otros van a ligar más que los de 16 años. Por lo que decía de cuando llega ese señor, esa señora, que dice, es que no sé lo que es pecado. Claro, si la estructura te ha ido transformando la realidad, resulta que claro, tú llegas con 70 años, que tú habías estado siempre, que habías hecho, que no sé cuántas, de tu unidad, ¿qué más da? Pero muchacho, pues un día que cada explicaciones como el de 15 años con su pandilla. Y al final terminan en una bacanal, uno y otro, de lo que sea, ¿no? Y es precisamente por eso las estructuras esas de pecado nos impiden realmente que podamos discernir, porque quien tiene la osadía y la valentía de decir eso no, y en público, sin que te tachen de retrógrado, de fascista, que hoy está muy de moda, de trasnochado, reírse de ti y demás. ¿Y quién está dispuesto a eso? Esa es la valentía que tenían los apóstoles, que habían recibido esa fusión del Espíritu Santo. Tú mira a San Pablo, a San Pedro, el día de Pentecostés. No están borrachos todos estos que... No. Si están borrachos de algo es del Espíritu Santo. Y ahora os voy a contar yo qué es lo que ha pasado en nuestras vidas para que tal. A este, a que vosotros matasteis, no sé cuántas, papá, a este Dios lo ha resucitado, lo ha exaltado, lo ha puesto a su diestra y lo ha hecho juez de vivos y muertos.
Esas palabras traspasaron el corazón. Pedro tenía una valentía que le hacía sobreponerse la misma que le faltó 2 o 3 días antes. Bueno, era el día de Pentecostés, 50 días atrás, ¿no? O Pablo cuando llega allí a Atenas y empieza a ver por la cantidad de diosecitos que tenían y tal, dice, pues mira, yo voy a aprovechar lo que ellos ya tienen, y llegan allí al Dios desconocido. Dice, ateniense, escuchadme lo que os voy a decir, y empieza a contarle todo, y todo entusiasmado hasta que dice, y resucitó. Ya, como si me hablas de los ovni ahora. Venga, déjate de ovni ahora aquí, pues lo mismo. Sin embargo, él siguió adelante. Y pues me voy a Jerusalén. No puedo decir que vaya a estar bien, probablemente no os veré más, pero sé que me esperan luchas, conflictos, y todo eso lo sufro a gusto por Jesucristo. Eso está lleno del Espíritu Santo, como el que levanta la mano, ¿no? Recuerdo en la película esa de Un amor prohibido, que eran no me acuerdo cuál es la congregación religiosa, en Barbastro, los más fieles de Barbastro, entre los que está Ceferino González Maya, el Pele, el beato Ceferino, que estando ahí en la cárcel llega la hija a visitarle, y aquel que se había dado la cara por un cura que se estaban metiendo por él, simplemente por eso ser cura, y estando allí en la cárcel llega la hija y dice, padre, déjese usted rosario, deme el rosario. No se está dando cuenta cómo se está poniendo la situación, que le van a matar. Y la imagen se ve, a mí me impresiona, este gitano va a darle el rosario a su hija, y cuando va a dárselo, vuelve para atrás con la mano y dice, hija, desde que tu madre murió, a mi vida solamente le ha sentido esto. Si me quitan esto, ¿para qué vivo? Cuando uno descubre que la fe da sentido a su vida, ya no hay enemigo que pueda vencerte, porque tiene una realidad que nadie ve, que la dice Jesús, ¿no? Nos enseña, dice, ellos no pueden ver el Espíritu porque no han creído en él, no han creído en el Hijo del Hombre, pero vosotros sí. Si nosotros creemos en la acción del Espíritu Santo, no importan nuestros propios pecados, porque son los que nos hunden, y que el demonio se encarga en querer transformarnos para decir, mira, así no vale para nada. No importa que otro pueda atacarte, porque tiene una audacia, una valentía donde no necesitas técnicas, tiene el Espíritu Santo. Y esa libertad, el poder hablar con esa verdad, confunde a la gente. Confunde. Y se quedan pillados, como dicen los paganos. Me he quedado todo loco, dicen los críticos. ¿No? Eso yo creo que efectivamente con la reforma que se hace en el Concilio Vaticano II habla pero el Concilio Vaticano II lo que quiere precisamente es potenciar ese momento de la visita al sagrario para aislarlo del resto del templo. Es decir, si aquí tenemos una celebración, la que sea un bautizo, han venido los jóvenes de no sé qué o los niños de no sé cuánto, y entonces pues tú que vienes a hacer tu visita puedes tener tu capilla donde vas y estás en oración. Eso, digamos, es la intención primera para que aparezca realmente en la actualización del sacramento, sea aquí la mesa del altar, ¿no? Y que hay otro lugar donde queda el Santísimo para que tú vengas. Eso es el inicio. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo contigo que en el fondo lo que se ha perdido es la sacralidad por en medio. No hemos perdido lo sagrado. De tal manera, o sea, vosotros sabéis como yo, la gente cuando viene a la iglesia no sabe si va a una discoteca, si va a jugar un partido de pádel o a tomarse una copa, porque ni en el vestir, ni en la forma, ni en nada aparece diferencia, ¿no? Entonces, ese halo de lo sagrado se nos ha caído por el camino, ¿no? Y con ello resulta que, claro, las iglesias al final se nos han convertido en museos, que ya lo eran, pero no íbamos a ver el museo, íbamos a encontrarnos con el Señor. Y hoy a la iglesia se va a ver las obras de arte
¿Y qué más da si está el Señor? Ese es el cambio que hemos vivido en este tiempo, ¿eh? Claro, por eso yo decía lo de la cumbre, es decir, toda evangelización, que no lo decía yo, sino que partiendo de lo que decía Juan Pablo II, toda evangelización que no nos lleve a ponernos a adorar, a ponernos delante de la Eucaristía, es una falsa evangelización. Entonces sí que es verdad que al final parece como que hemos arrinconado al Señor, pero hemos arrinconado al Señor porque no hemos potenciado la visita con el Señor. El mismo concilio nos habla diciendo que la liturgia se celebre en las lenguas vernáculas, nosotros en español, pero que al mismo tiempo se haga una catequización al pueblo para acercarle al misterio. ¿Qué sucede? Que lo hemos perdido todo. El misterio, la catequización y todo. De hecho, pues que el cura fulanito hace, digo, mirad, ten en cuenta que hay uno que lo hace bien y otro que lo hace mal. No vayamos a confundir al que lo hace mal por el que lo hace bien. Y es por esto, porque al final resulta que la Eucaristía termina convirtiéndose en eso que yo antes denunciaba, en un acto intimista, en un acto en el que predomine lo agradable, el que estemos a gusto, el que haya un momento bueno de compartir, de no sé cuánta. ¿Y dónde queda lo sagrado en todo eso? Pues por eso las capillas del Santísimo, que en su día se hicieron para buscar la intimidad con el Señor, se han quedado vacías, porque al perder lo sagrado por el medio, ¿quién va a buscar al Señor en el sagrario? Yo te digo que la intención inicial no era esa, pero sí que es verdad que la perversión del hombre lo ha convertido en eso. Y se ha perdido lo sagrado por el medio. Es como, pero esto es como, mira, o sea, cuando al hombre moderno lo han engañado diciendo que un mundo sin Dios sería mejor, resulta que hemos desterrado a Dios de la sociedad, de la vida. Lo hemos desterrado y no hemos dado cuenta que un mundo sin Dios sigue siendo, permitidme la palabra, tan jodido como lo era con Dios. Y por en medio nos quedamos sin esperanza.